Bueno, los indexo. Los indexo acá. Digo, ahora, yo también tengo que de alguna manera comunicar a la placa de video, pues yo hasta ahora le estoy pasando puntos en el espacio. Y la placa de video entiende triángulos, no entiende puntos. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, hay varias maneras de hacerlo. La primera y la más sencilla es decirle, cada tres vértices que te paso es un triángulo, ¿sí? Eso se usa pero poco, ¿por qué? ¿A alguien se le ocurre qué podría pasar si yo le tengo que pasar todos los puntos de mi triángulo uno tras del otro? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el vértice C en este ejemplo? Se lo tenés que pasar múltiples veces. Exacto, como están tres triángulos va tres veces. Y acá en gráficos, la verdad que nos molesta hacer pasar cosas de más. Somos así medio como que no nos gusta. ¿Qué podemos hacer? Pasarle índices. En vez de pasarle toda la definición del punto, ¿sí? Dame un segundo. Perdón. Yo me armo otro buffer más, que es los índices de cada vértice para un triángulo, ¿sí? Perdón. Entonces, por ejemplo, el primer triángulo, que es el ABC, le digo 0, 1, 2. El otro triángulo, que es el ACD, ¿sí? Le digo 0, 2, 3 y así. Con esto me gano un montón de memoria, porque ya no tengo que andar repitiendo vértices. Y si bien en este ejemplo nuestros vértices tienen solo los tres puntos flotantes, en un modelo más complejo, donde por ahí tengo coordenadas de textura, tengo normales, tengo colores, esto ya empieza a tomar otro color, ya empieza a ser mucho más la ganancia que tengo, ¿sí? Entonces, en principio, lo que yo tengo es dos buffers. Uno que son los puntos, los vértices, y otro que me dice cómo agrupo esos vértices en triángulos, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Entonces, yo tengo dos maneras de agrupar, una vez que definí estas estructuras básicas de index y vertex, ¿sí? Puedo decir, te mando un buffer para cada tipo de dato, entonces tengo así, tengo uno que tiene color, otro que tiene una textura, normales. O decir, tengo un buffer que se llama sin entrelazar porque es lo mismo que los de arriba, pero uno atrás del otro, en un espacio contiguo de memoria en vez de tenerlo en espacios separados. O lo que se conoce como entrelazado, donde yo defino toda la estructura, pongo todos los datos de un vértice, a continuación los datos de otro vértice y así. ¿Sí? ¿Se ve? Esto cuando, hoy igual más tarde vamos a ver un ejemplo, pero cuando yo declaro mi vertex buffer, le voy a decir a la placa de video el formato para que la placa de video lo pueda entender, si no se va a romper. De hecho, si ustedes hacen esto mal, van a romper memoria, pueden tirar una pantalla azul en Windows, aún desde C Sharp. Yo lo he hecho varias veces. Este, porque lo que va a pasar es que la placa de video de memoria va a querer leer en lugares donde no puede, la placa de memoria, la placa de video, y va a romper. Windows directamente se rompe y dice, no, amigo, esto así no se puede. Pero bueno, entonces una vez que tengo esto, que lo voy a hacer en mi aplicación gráfica, o sea, lo vamos a hacer nosotros en nuestros, lo van a hacer ustedes en sus TPs, se lo mandamos al render pipeline, ¿sí? ¿Qué es el render pipeline? Una serie de pasos ejecutados en paralelo para renderizar primitivas. Entran triángulos de un lado, salen píxeles del otro, ¿sí?
Algunos de estos los vamos a programar, o sea, vamos a escribir código que se va a ejecutar en la placa de video para hacer manipulaciones con nuestros vértices, con nuestros píxeles que definen colores, un montón de cosas. Y otros son fijos, están cableados en la placa de video. Los pasos a definir son los siguientes. Tenemos, primero que nada, la aplicación, o sea, nuestro código que corre en la CPU. Hasta acá estamos, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a definir nuestros vertex buffer, vamos a definir nuestros recursos, texturas, colores. Le vamos a mandar comandos a la API gráfica, y la API gráfica se va a encargar de pasárselo a este pipeline, ¿sí? Lo primero que se va a ejecutar es el vertex shader. Bueno, perdón, la aplicación. La aplicación va a cargar todos nuestros recursos del CPU a la RAM, y de la RAM se los va a mandar a la VRAM de la placa de video. ¿Sí? Esto es muy importante. La placa de video no puede hacer nada, no puede usar nada que no tenga en su memoria RAM. Y pasar de RAM a VRAM es relativamente caro, por eso generalmente uno quiere cargar todos sus recursos anticipadamente. ¿Se entiende? Esto, de vuelta, dependiendo de la aplicación, hay veces que se cargan en segundo plano y un montón de cosas, pero a priori piensen que es caro. Entonces ustedes no lo van a querer hacer durante su render loop, ¿sí? Porque si tienen que esperar a que cargue una textura a la VRAM, se clavan ahí en un frame hasta que terminemos. Y lo que hacemos, yo les había dicho, es mandar comandos, ¿sí? Yo voy como seteándole el estado a la placa de video, que es, no sé, le digo, la textura que usas es esta, habilitar esta transparencia, usar tal modelo, usar tal transformación. Le digo dibujar. Cuando le digo dibujar, va a correr todo el render pipeline y va a generar un bitmap, ¿sí? En memoria, ¿no? Y así. Yo lo que voy a hacer es múltiples llamadas a dibujar. Cuando ustedes le dan draw en el TP, lo que están haciendo es esto a final de cuentas. Están seteando todos los parámetros, están diciendo dibujar. Los parámetros son, usa este vertex buffer, usa este index buffer, usa esta textura, y así. Cabe destacar, no me acuerdo si venía ahora o venía después, que el Command Buffer en realidad es una entidad que nos da la API gráfica de la placa de video para no tener que hacer estas cosas de manera sincrónica, ¿sí? ¿Qué pasaría si a la placa de video le decimos usar la textura, después le decimos habilitar la transparencia, después le decimos dibujar, y tenemos que esperar a que dibuje? Y ahí tenemos un problema, ¿sí? Por eso se creó el Command Buffer, que es como una especie de lista de comandos que se ejecutan en orden, en donde la CPU va dejando, como si fuese una librería, va dejando cosas, y la GPU las va atacando de a uno y las va ejecutando por el otro lado, ¿sí? Y esto no es síncrono, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta porque básicamente, ahora no quiero complejizar la clase y nada de eso, pero la CPU va a tener unos tiempos para hacer estas operaciones y poner estas cosas en la biblioteca, y la GPU, por el otro lado, va a tener otro tiempo para sacar las cosas de la biblioteca y ir ejecutándolo, ¿sí? Puede ser que la CPU le tome 20 milisegundos hacer todas estas operaciones y a la GPU lo dibuje en 1 milisegundo, o puede ser al revés, puede ser que la CPU le tome 1 milisegundo y la GPU esté años para dibujar esto. Entonces, hay que tener en cuenta estos dos tiempos. Por ahora, tengan en cuenta nada más, pero sepan que no es síncrono esto. Sepan que hay una estructura en el medio donde la CPU pone comandos y la GPU saca los comandos y los va ejecutando de a uno. Sería una cola FIFO de las de operativos, que nos sirve para exactamente lo que dijo Renan, para desacoplar los tiempos de uno y otro. Bien, hasta acá vamos bien. En nuestra aplicación le damos todas estas cosas y sale.
¿Sí? Seguimos entonces. Lo primero que va a pasar es el Vertex Shader. ¿Sí? ¿Qué es el Vertex Shader? Bueno, en principio es un programa en el cual nosotros le metemos, entra un vértice y sale un vértice proyectado. Lo mínimo que tiene que hacer el Vertex Shader es proyectar ese vértice. ¿Qué es proyectar ese vértice? Bueno, lo que vimos en la clase pasada. Aplicarle todas las matrices y devolvérmelo en espacio de pantalla. ¿Sí? En principio. Pero ¿qué pasa acá? Este Vertex Shader lo programamos nosotros. Es código que se escribe en un lenguaje que particularmente nosotros usamos HLSL, pero se puede usar, hay varios, que se compilan al código máquina que ejecuta la placa de video. Y ahora la parte importante y la potencia de esto, ¿sí? Esto se ejecuta vectorialmente. ¿Qué quiere decir? Que a la placa de video va a agarrar nuestro shader, al cual le entra un vértice, sale un vértice, pero va a ejecutar de a n a la vez, ¿sí? Entonces, quizás con 2 o 3 vueltas va a procesar todos mis vértices, porque tiene, no sé, una placa de video hoy por hoy debe tener, ¿cuánto? Ronald, no me dejes mentir, pero debe andar por los 400 cores. Sí, un poco más, de hecho, bastante más. Pero hay cores con distintos propósitos, pero los que son para aplicar estas paralizaciones, sí, creo que ya pasan bastante más que los miles, de hecho. Bueno, entonces lo que hace es ejecutar vectorialmente. Nosotros le pasamos nuestro array, la placa de video va a ejecutar las mismas instrucciones sobre n versiones de los datos, ¿sí? Esto en arquitectura creo que se ve un poco por arriba. Son cores mucho más sencillos, no es un i9, pero son mucho más rápidos porque pueden procesar vectores enteros de datos en vez de procesar dato por dato, ¿sí? Esto es importante saberlo, ¿por qué? Porque en mi vertex shader yo solo voy a tener acceso al vértice que estoy procesando, nada más. Y a priori lo que yo quiero que el vertex shader haga es estas 3 multiplicaciones. Me tiene que devolver el vértice en espacio de pantalla, ¿sí? Ahora igual después vamos a ver un ejemplito de un vertex shader súper sencillo. Pero a priori la cuestión es así. Nosotros nos entra el vértice con sus 3 coordenadas. Y la matriz de mundo, la matriz de vista y la matriz de proyección. Y yo los multiplico y devuelvo. Ya. ¿Dudas? Seguimos entonces. Lo siguiente es toda otra serie de shaders que pueden estar o no, ¿sí? El vertex shader tiene que estar sí o sí. Después viene Tessellation Shader, que es un shader bastante más nuevo. Nosotros Monodream de hecho no lo implementa, pero lo damos para que sepan que existe y que eventualmente se podría llegar a hacer. Que lo que hace es teselar. ¿Qué significa teselar? Bueno, agarra un triángulo y con algún determinado algoritmo, no viene al caso ahora, pero hay muchísimas maneras de hacerlo, lo corta en triángulos más chiquitos. Entonces, por ejemplo acá, como ven ahí, hace como toda una serie de triangulitos más chiquitos, que dependiendo del algoritmo, lo que hace es simular más detalle, donde no lo hay. ¿Sí? Nada, es bastante nuevo. Hay un montón de investigación al respecto. Si quieren, después pasamos algún paper o cosas al respecto. Pero no. Sepan que existe. Nosotros en la materia todavía no lo vamos a ver, no lo vamos a usar. Aún, quizás en un futuro. Una extensión a Tessellation Shader, ¿sí? Es algo que se conoce como Geometry Shader,
¿sí? Que es un pasito más. Aparte en vez de teselar, en vez de cortar un triángulo existente en más triángulos, nos permite, bajo ciertas condiciones, generar más geometría, donde no la había, programáticamente, ¿sí? Nada, le llegan las primitivas, triángulos, una línea, si tuvieras una línea y cosas así, y en base a eso devuelve más geometría. La realidad es que es bastante poco performante, y no sé, no sé si se usa en algún lado que podamos llegar a conocer. Sí, o sea, en un momento se pensó usar para pelo, simulaciones de pelo, porque podés agarrar un vértice y generar líneas hacia afuera. Por ejemplo, acá en la imagen que estamos viendo, estamos agarrando los vértices y generamos normales. O sea, generamos líneas que apuntan hacia afuera. Pero toda esta cosa de tomo una geometría que entra, que puede ser cualquier geometría, puede ser vértices, puedes definir que tome triángulos, puedes definir que tome las líneas que unen los triángulos, tomar esa geometría y devolver cualquier otra geometría. Bueno, yo creo que los fabricantes de GPU nunca lo quisieron optimizar porque es algo bastante complejo, pero en este caso al menos se usa para ver las normales a cada punto. Podría usarse para otras cosas. No sé, quizás para cada cara generar una geometría adicional. Bueno, es complejo, no se usa mucho porque no es performante, pero tiene un montón de usos. Bueno, una vez que terminan todos esos shaders, viene, se conoce como Vertex Processing, ¿sí? Esta etapa suele estar cableada, nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia, salvo prender o apagar determinados flags de configuración, ¿sí? Y lo que hace, a grosso modo, lo que más nos interesa de esta etapa es lo que se conoce como backface cooling. ¿Qué es el backface cooling? Es agarrar los triángulos, ¿sí? Si yo tengo esta esfera, van a ver esos triángulos que están del lado de atrás de mi esfera. Yo ya sé que no se van a poder ver. ¿Por qué? Porque están apuntando para atrás de la cámara, ¿sí? Si yo asumo que mi mesh es una forma cerrada, no tiene agujeros, si el triángulo está apuntando para atrás de la cámara, no se va a ver. Porque va a estar tapado por otros triángulos, ¿se entiende? Entonces, lo que hace es descartar todos esos triángulos que no se verían. En este caso, el cilindro, si yo lo estuviera viendo de adelante, ¿no? Desde esta perspectiva, toda la cara atrás se va a ir. ¿Se entiende? ¿Cómo lo hago? Bueno, hago el producto punto entre el vector normal de mi triángulo y la dirección de la cámara. Si el producto punto da mayor que 0, ¿qué significa eso? ¿Qué me dice del ángulo entre esos Que es vectores? visible. Que es visible, ¿por qué? Porque si da igual que 0, significa que está en perpendicular. Exacto. Si da mayor que 0, significa que el ángulo es menor a 90. Por ende, es visible. Y si da menor que 0, significa que es mayor a 90, entonces no es visible. ¿Sí? ¿Se entiende? Si el ángulo de la cámara estuviera así, cuando yo voy girando mi triángulo, cuando hago esto, ya de acá para allá no lo voy a ver más. ¿Se entiende? Esto se puede prender o apagar, porque hay determinados modelos que yo puedo creer que no, que se dibujen igual los triángulos de atrás, porque el modelo está hecho raro y las normales no están bien puestas, porque tengo una transparencia y quiero que se vea lo que está en el fondo, Porque el modelo es una cara sola. porque el modelo es una cara sola, a veces pasa eso. Sí, por ejemplo, qué sé yo, un ala de algún bicho que tiene una cara muy, muy básica y tiene una cara sola. Y de ese lado, o sea, si no existía, o sea, si existía solo el backface cooling prendido, solo verías una cara de ese ala independientemente del lado que estés. O sea, no, dependiente del lado que estés, pero con el backface cooling ignorándolo, podríamos ver las dos caras del ala. Algo importante es que los triángulos al ser coplanares no tienen más de
sea, no tienen, no se podemos ver las dos caras de un triángulo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque son coplanares. O sea, el triángulo existe en un solo plano. Entonces, de ninguna manera, con ninguna cámara, podemos agarrar un triángulo y ver las dos caras del triángulo al mismo tiempo. ¿Sí? Nada, es algo a tener en cuenta cuando pensamos en el backface cooling. Bien. Luego, otra cosa que se hace es lo que se conoce como Perspective Divide, ¿sí? Que acá es llevar las posiciones a espacios normalizados. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos el espacio de cámara y después teníamos el espacio del cubo unitario, que era de -1 a 1? ¿Sí? Bueno, esto se hace recién acá. Y ya nos quedan las posiciones, nos quedan relativas al tamaño de la pantalla, ¿sí? Van a ser de manera de 0,2, 0,5 y así. Luego va a ser lo que se conoce como cooling, primitive cooling and clipping, o clipping and cooling, ¿está ahí? Que es, yo hasta acá llegué con todos mis triángulos, todos mis vértices, pero de pronto digo, che, ¿qué va a pasar con todo lo que quedó afuera? ¿Sí? Del frustum. En principio tengo, yo acuérdense acá, estoy laburando a nivel vértice, en realidad es a nivel triángulo, ¿sí? Y tengo tres cosas que pueden pasar, están ahí escritas. Si un triángulo queda fuera completamente del frustum, chau, lo descarto, no sigo procesando. ¿Sí? Entonces, hasta acá llegó cualquier cosa que esté afuera de mi cámara. Si un triángulo queda completamente adentro, no pasa nada, está adentro. Y ahora, ¿qué pasa con un triángulo que queda en la mitad? ¿Sí? ¿Qué hago con ese triángulo? ¿Lo descarto? Sí, no, alguien. No, no lo descartás. No, porque se vería que desaparece. Bien. Lo que tengo que hacer es cortar ese triángulo. ¿Sí? Esto se conoce como clipping. El algoritmo más utilizado es el de Sutherland-Hoffman. No lo vamos a ver, lo hace la placa de video. Si quieren, en el apunte de la materia está explicado paso a paso. Pero básicamente lo que hace es cortarlo y crear triángulos nuevos, más chiquitos. ¿Sí? Hasta acá vamos. Entonces entraron los vértices, los proyecté, les apliqué un montón de cosas. Descarté los que estaban afuera. Y ya tengo todos mis triángulos en espacio NDC, que es el espacio del cubo unitario. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es pasar mi triángulo a píxeles. Ya acá tengo mi pantalla, tengo mi triángulo y tengo que de alguna manera decir, bueno, voy a pintar todo esto, voy a pintar todo esto, ¿sí? Este es un ejemplo del algoritmo más utilizado, que es el scanline, que lo que hace es ir línea por línea de la pantalla y llenando los lugares donde debería estar. Nada, de vuelta, como ven que el paso solo lo tenemos pintado en gris ahí al costado, quiere decir que esto está cableado, esto lo hace la placa de video sola, lo hace súper rápido porque es electrónica fija, no pasa por un procesador. Em, pero en principio lo que nos tenemos que llevar de acá es que de nuestro triángulo no, nos van a quedar los píxeles que lo componen, ¿sí? Ya en espacio, en dimensiones de la pantalla, esto va a quedar.
Entonces, para la rasterización, hace algo más. ¿Sí? Que es interpolar. ¿Qué significa interpolar? ¿Se acuerdan que yo había dicho al principio que podíamos mandar un montón de valores por vértice? Que eran coordenadas de textura, normales. ¿Sí? Cualquier valor arbitrario que yo le quiera poner, lo podía poner ahí. ¿Sí? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, ese punto C, tengo que decidir un valor para cada uno de esos valores que yo pasaba por vértice. Bueno, la placa de video lo que va a hacer es interpolar, que es básicamente un promedio ponderado dependiendo de la distancia de los tres puntos, ¿sí? Y me va a devolver ese número ya interpolado para cada píxel. ¿Se ve? Esta es una manera visual de verlo. Si yo tuviera estos tres colores, me va haciendo como ese degradé así, dependiendo en cuán cerca esté de uno u otro. Pero así como funciona con colores, también funciona con vectores. Piensen que yo le paso un vector normal para cada, supónganse, ¿no? Que yo tengo, esto igual luego lo vamos a utilizar un montón. Pero yo tengo mi triángulo así, y supónganse que tiene un vector que está así para acá, y acá otro vector que está así para acá, y otro vector que está así para acá. Cuando yo venga, por ejemplo, a este punto de acá, me va a dar el vector que es el promedio entre los dos. Cuando esté un poquito más acá, me lo va a dar un poquito más así inclinado porque estoy más cerca, y así. ¿Se entiende? Cualquier dato que yo le pase me va a hacer el promedio ponderado y me lo va a devolver interpolado según la distancia a cada uno de mis tres vértices. Esto es muy importante porque nos permite ir de un dato que yo lo tenía por vértice a un dato que lo tengo por píxel. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Sí. Bien. El próximo paso es lo que nosotros llamamos fragment shader o pixel shader, ¿sí? Depende si están trabajando en DirectX o en OpenGL, pero nosotros por ahora vamos a decir fragment. Y es el que aplica la textura, las luces, y un montón de cosas, pero en principio lo que hace es eso que dice ahí. Me van a entrar los datos interpolados del vértice y yo tengo que devolver un color. ¿Sí? De vuelta, es un programa que corre en la GPU, que va a correr vectorialmente, o sea, va a correr en paralelo para un montón de píxeles a la vez. El cual me va a entrar un fragmento con los atributos interpolados. ¿Sí? Y yo tengo que devolver un color y una profundidad, pero eso es opcional, ¿sí? El famoso Z. Nada más que un color y esto va a determinar el color de un píxel de mi pantalla. Eso es importante tenerlo porque a veces uno se marea y no entiende por qué estoy haciendo eso. Es solo un color, lo único que tiene que volver. Ahora, no creo que en la otra clase vemos Fragment Shader. Al final de todo, va a ser lo que se conoce como Auto Merge, ¿sí? Auto Merge tiene varias como subetapas. La primera es lo que se conoce como Z-Cooling, ¿sí? Que es determinar si yo tengo, por ejemplo, estos dos modelos. Va a haber fragmentos que van a estar atrás de otros y los tengo que descartar, no van a ir a la pantalla, porque hay otro modelo que está adelante. Fíjense que aún cuando ese fragmento de ahí se va a descartar, igual pasó por todo el pipeline. Llegó al final, procesó. Así que uno
tiene que tener eso en mente a veces cuando está viendo performance, que por ahí tenemos que buscar otras maneras para ver si algo está, una cosa está atrás de la otra, en vez de mandarlo y dejar que la placa lo hace. ¿Sí? Pero bueno, nada, para clases más adelante. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, usamos lo que se conoce como Z-buffer, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros cuando hacíamos toda la proyección, en vez de ir a 2 dimensiones, siempre quedábamos en 3 dimensiones? Esa tercera dimensión, ese Z, nos va a decir qué fragmento está por delante del otro. ¿Sí? Esto se conoce como Z-buffer. Esta de abajo es una visualización donde blanco es más lejos, negro es más cerca. Entonces yo lo que estoy viendo ahí es viendo lo que está más cerca en la pantalla. Si quieren después vemos el algoritmo que se usa para definir qué fragmento queda, pero en principio sepan que es así. Se usa ZBuffer y eso me define cuál de todos los fragmentos que están en esa cornea de pantalla se van a quedar porque es el que está más adelante. Si es que hubiera más de uno, ¿no? Bien. ¿Qué va a pasar si yo quiero tener un color transparente? Tengo que descartarlos de atrás. No. Ok. ¿Cómo hago entonces? En principio le tengo que apagar el Z cooling. Digo, no, esto. Y otra cosa. ¿Puedo mandar a dibujar en cualquier orden si quiero que haya elementos con transparencia? ¿El resultado va a ser el mismo? No. Tenés que seguir el orden también. Bien. Esto es importante. Es por eso que generalmente las cosas con transparencia suelen rompernos bastante, porque uno tiene que tener muy en claro cómo está ordenando su escena para poder mandar a dibujar las cosas en orden. ¿Sí? Este, piensen que no es inmediatamente, no es fácil de saber qué te queda antes que otra cosa cuando estás moviendo la cámara de acá para allá. ¿Sí? Uno tiene que, hay diferentes técnicas. No vamos a ahondar, si quieren podemos en algún momento sentarnos y charlar un poco más, pero no viene a la clase de acá. Simplemente saber eso, que si vas a tener el alpha blending y transparencias, tenés que entender cómo vas a mandar a renderizar, ¿sí? Bien. Y al final, una vez que mergé todos mis outputs, porque fíjense que yo voy a mandar múltiples draws, o sea, va a haber muchas pasadas por este pipeline por cada frame, ¿sí? En principio una por mesh, pero depende de cómo organice las cosas. Escribo en el render target. El render target es un espacio de memoria donde se escriben todos los bits que van a ser mis colores para que eventualmente voy a mandar al monitor, ¿sí? Puedo tener uno, puedo tener varios. Diferentes optimizaciones usan más de uno, así yo dejo uno que es el que está leyendo el monitor mientras escribo en el siguiente. Cuando termine de escribir en este, vuelvo a escribir en el anterior y así. Eso evita errores que se veían por ahí en máquinas viejas donde se veía como 2 frames a la vez. No sé si alguna vez lo han visto. ¿No? ¿Nadie? No me hace Sí, que intentar se ve bien. como una línea horizontal en el medio de la pantalla. Claro, eso pasa ¿por qué? Porque el monitor venía leyendo un frame y en el medio de la GPU le escribió otro frame. Entonces vos tenés como 2 cuadros a la vez y te queda como desfasado porque por ahí la cámara estaba moviendo, estaba pasando algo. Sí, eso se evita con más de un render target, pero lo hace por atrás la placa. Se puede prender también. Y nada, esto lo lee el monitor, llega y tenemos nuestro frame dibujado.
Como dije, 60 veces por segundo, todo esto para cada mesh. Entonces, volviendo, vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos nuestra aplicación. Nuestra aplicación configuramos todos los datos, todos los recursos, seteamos la máquina de estado y le ponemos en el command buffer todo lo que queremos que use, le decimos dibujar. Esto va a ir al vertex shader. ¿Se acuerdan qué hacía el vertex shader? A priori va a ejecutar un programa para cada vértice de mi modelo. Y en principio lo que yo tengo que hacer, lo mínimo indispensable, sin eso no va a andar nada, es devolver un vértice proyectado. Va a entrar el vértice en espacio local, porque es como yo lo defino. Le voy a aplicar todas mis matrices de transformaciones y me lo va a devolver en espacio de pantalla, ¿sí? Después tengo Tessellation Shader, Geometry Shader, dijimos son opcionales, no vamos a detenernos demasiado. Vertex Processing, ¿sí? Descarto los triángulos que están mirando para atrás, descarto los triángulos, los vértices que están afuera, corto, corto los triángulos que quedaron afuera, que quedaron en el medio. Lo siguiente es Vertex Processing. Rasterizo, convierto de vértices, de triángulos a píxeles. ¿Sí? De acá para acá ya solo tengo fragmentos, ya no tengo más triángulos. Puedo tener la idea de triángulo porque puedo pasarle algún dato, pero a priori lo que sigue de acá son fragmentos, ya lo tengo tengo en la pantalla el lugar donde voy a ir a escribir y tengo esto cada... ¿Sí? Fragment Shader. Corre un programa en la GPU que con todos estos datos interpolados me devuelve un color. Ese color es el color del que se va a pintar el píxel al final de todo el pipeline. Por último, Output Merge. Decido qué fragmento queda adelante, los sumo todos y lo mando al monitor. Esto es el render pipeline, ¿sí? A grosso modo, pasando por arriba. Pero hoy vimos todos los pasos de lo que conlleva ir desde nuestro modelo de Silicon Graphics de vértices, colores y texturas a un píxel en pantalla. ¿Sí? Hasta acá, dudas, consultas, algo que no se haya entendido, quieren que vuelva y repase alguna de los pasos. ¿Vamos bien? Sí, sí, bien. Atentos, porque tanto el Vertex Shader como el Fragment Shader lo van a tener que programar ustedes. Ojo con eso. Bueno, pequeña imagen ilustrativa de lo que decía que la GPU procesa vectorialmente, ¿sí? Una CPU lo podemos pensar como un caño. Entra de un lado, procesa, sale del otro. La GPU son por ahí cañitos más simples, pero son montones. Y yo le mando toda la data junta y sale toda junta. ¿Sí? Me parece una gran ayuda visual esa a entender qué es lo que está sucediendo. ¿Hasta acá? ¿Estamos? Bien. Preguntas, dudas, consultas. Nada, ¿entendieron todo? Mañana salen programando shaders. ¿No? Todavía lo estamos procesando. Espero que en paralelo. Es un montón, es complejo, pero idealmente hoy de acá se llevan, aunque sea una idea, por arriba de cada paso. ¿Sí? Vamos a ver igual los dos shaders que vamos a programar, los vamos a ver en profundidad, con clases particulares para cada uno, no desesperen por eso. Pero por ahora, por hoy estamos, si nadie más tiene más preguntas. Eh,
estaba pensando. ¿Querés mostrar algo, Ronan? Dale, denme un segundo. Pero mientras. Teóricamente no teóricamente. La clase que viene es la primera entrega del TP. La primera entrega del TP es simple y al mismo tiempo es compleja. Van a tener que, o sea, vamos a mandar los grupos y lo que van a tener que hacer es hacer un fork de TGC TP, o sea, el mismo template que usaban para TP0, usan el de TP normal. Van a tener que bajar modelos 3D, incluidos ya en un zip de la cátedra, y van a tener que posicionar esos modelos por todos lados. Tiene que ser muchos modelos y tiene que estar posicionados coherente al trabajo práctico, ¿no? Por ejemplo, no sé, el de barcos, van a tener que poner muchos barcos y si quieren agregar más cosas, pueden agregar más cosas, pero lo ideal es que se peleen poniendo muchos objetos. El de autos, lo mismo, muchos autos, muchas, no sé, Sí, obstáculos, rampas. obstáculos. Y el de, ¿cómo se llama? Y el de la pelotita va a ser lo mismo, pero la diferencia de la pelotita es que quizás no tiene tantos modelos precargados, sino que tienen que usar los de... o pueden usar los de la cátedra y armar los suyos, ¿no? Porque todo esto que vimos hoy en la clase, que es un vertex buffer, que es un index buffer, ustedes lo pueden hacer andar y pueden armar los suyos. ¿Qué quiere decir? Que necesitan bajar modelos. No siempre. O sea, si es un cubo, pueden, por ejemplo, hacerlo andar, básicamente poniendo 8 vértices, uniendo los vértices y de esa manera ya tienen un cubo. Si tienen un plano, pueden unir 4 vértices y hacer un plano. Lo importante es estructurar bien el vertex y el index buffer para que eso funcione. Pero toda la geometría, todos los modelos 3D, todo lo que ustedes conocen como geometría, al fin y al cabo para la placa de video es un vertex buffer y es un index buffer. ¿Sí? Es interesante si quieren ver un poco esto en la práctica, que igual calculo que lo que Ronan quiere mostrar ahora va un poco por ahí, Sí, sí. pero en samples, ¿sí? Hay una carpeta que se llama Geometries y ahí adentro tiene un montón de geometrías y van a ver que arma, por ejemplo, de la esfera arma con una fórmula matemática, va armando los puntos y va armando el vertex buffer así. Lo mismo con un triángulo, bueno, hay una flecha, hay un cubo, hay un cilindro. Nada, por si a alguien le queda como dudas de cómo se armaría, está bastante bien explicadito ahí. Bien. Está como dijo Javi, o sea, los modelos 3D al fin y al cabo son puntos y uniones entre esos puntos. Ahora, en un segundo voy a mostrar, esperen que voy a compartir con el OBS. Bien, ahí se ve. Sí, sí. Ok, bien, ese es el TP base, o sea, el TP normal. Yo le di play, lo único que hice fue poner una cámara. Espero que se muestre el modelo. Bueno, no se está mostrando, no pasa nada. No sé si lo estoy dibujando. Ah, sí lo estoy dibujando. Ok. Voy a poner la matriz de vista y de proyección. Un segundo. Ahora vamos a ver qué es un efecto, pero... Lo que estoy haciendo es raro. Bueno, por ahora nos vamos a saltear eso. Lo que vamos a ver primero es cómo definir un vertex buffer y cómo definir un index buffer en código, ¿sí?
Bien, primero lo que tenemos que hacer es definir las estructuras de vertex buffer e index buffer en nuestro código, que es bastante simple. Vamos a dibujar un triángulo hoy. Vertex buffer. Bien. Primero, para inicializar un vertex buffer, vamos a usar la estructura objetosa que tiene. Vamos a pasar un graphics device. Y acá es donde te pide un montón de parámetros. Algunos son importantes, otros quizá no tanto para lo que queremos hacer ahora. ¿Sí? Nos pide un tipo. ¿Qué es este tipo? Bueno, el tipo este es el tipo de vértice que vamos a definir. ¿Sí? Como vimos recién, los vértices pueden tener posición, normal, coordenadas de textura, color y cualquier otra data que queramos meter. ¿Sí? Como acá solo vamos a poner posición y color, porque por ahora nos interesa eso, vamos a ponerle posición y color. ¿Sí? Entonces, hay una estructura que se llama position color, que si entramos es solo position color, y esto nos asegura que en la GPU y obviamente acá esto esté alineado. ¿Sí? ¿Y por qué digo alineado? Porque la idea es que cuando tengamos muchas de estas estructuras, esté toda la memoria contigua. Bien. Nos va a pedir la cantidad de vértices que queremos pasarle a este vertex buffer. Vamos a pasarle 3. Y un uso que generalmente queda no. ¿Sí? Bien. Ahora lo que vamos a definir, bien, ya tenemos nuestro vertex buffer, tenemos su capacidad, etc. Pero no le dijimos cuáles son las posiciones y cuáles son los colores. Para eso tenemos que hacer esto. Voy a armar un array de manera dinámica, ¿sí? O sea, de esta manera estoy armando un array que defino cuál es el tamaño acá adentro, que son sus elementos. Por ejemplo, se me ocurre hacer esto, ¿no? O sea, vamos a hacer un triángulo, entonces para eso tenemos que pasarle, no sé, arriba y un color. ¿Qué significa esto? Estoy rellenando la estructura en RAM, ¿sí? Por ahora en RAM, de los vértices con estas estructuras que son position color, en donde paso una posición, vamos a ponerle left acá, right, y un color, blue y green. Estos son 3 vértices. Bien, esta estructura que vive en RAM, lo que vamos a hacer es asociarla a nuestro vertex buffer. Para eso hacemos setData y le pasamos nuestros vértices. ¿Sí? Acá podemos deshacernos de esta estructura de vértices. ¿Sí? Podríamos hacerlo, o esperar a que la función termine y listo. Lo ideal es hacerlo una vez que ya lo asignamos. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener en RAM nuestros vértices. ¿Esto está mal? No, quizás si son pocos, si son 40 vértices, no pasa nada. ¿Qué pasa? Si son, no sé, un modelo 3D tiene 60.000 vértices y tener esto en RAM es molesto. Así que lo ideal es borrarlos. Bien. Vamos a hacer un index buffer ahora. Recuerden que el vertex buffer define cuáles son mis vértices, ¿sí? Y la lista de vértices que tienen, nada más. Y sus atributos, ¿no? O sea, este tiene una posición y un color. Y así. Ahora vamos a definir nuestro index buffer, ¿sí? Nuestro index buffer se inicializa de nuevo de manera objetosa. Pasamos el graphics device. Un tamaño de nuestros índices. Esto implica qué tan grandes van a ser nuestros índices en cantidad de bits, ¿sí? Si definimos 16 bits, vamos a poder direccionar a una cantidad, o sea, 2 a la 16 elementos. Si elegimos 32, vamos a poder direccionar a 32, pero es más memoria. La mayoría de las aplicaciones gráficas con 16 bits, ¿cuántos índices queremos? Bueno, vamos a hacer un triángulo, así que vamos a tener 3 índices. Y qué uso del buffer, vamos a ponerle none, que es el default. Ahora vamos a definir nuestros índices. Fíjense que usamos uShort, unsigned short. Primero porque no podemos tener signo acá. Y segundo porque short implica que es de 16 bits. Así que vamos a usar este. 012. ¿Por qué 012? Estamos armando un triángulo. Tenemos 3 vértices, ¿sí? Uno que está arriba, otro que está a la izquierda, otro que está a la derecha. 012 implica hacer
de manera horaria en este caso, no, perdón, de manera antihoraria en este caso, un triángulo, ¿sí? Esto implica, esta primitiva, que es un triángulo, va a estar conformada por los vértices 0, 1 y 2, ¿sí? Vamos a agregar una, ¿sí? Vamos a hacer 2 triángulos, si quieren. Si quisiéramos hacer 2 triángulos, esto no se va a ver muy bien, pero no importa. Vamos a agregar un vértice acá, y para agregar el otro triángulo, 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque agrupando de a 3, este es el primer triángulo, y ese es el segundo triángulo. ¿Por qué agrupamos a 3? Porque los triángulos necesitan los 3 vértices, ¿sí? Entonces, el primer triángulo se forma usando los vértices 0, 1 y 2, y el segundo triángulo se forma usando los vértices 1, 2 y 3. ¿Sí? Bien. Ahora, imaginen que ustedes esto ya lo tienen armado así y ya lo podemos usar. No, perdón, me falta una cosa. Setdata. Ya está, ahora están listos para usarse. O sea, acá teóricamente debería hacer un dispose de índices. Ya están listos para usarse. Ustedes piensen que cada vez que cargan un modelo, ¿sí? Como por ejemplo este modelo del logo de TGC, pueden acceder a estas estructuras, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Y en realidad los modelos... Los modelos son una colección de meshes, y las meshes, si no me equivoco, una colección de partes. Y cada parte, fíjense, el index buffer, ¿dónde está? Y el vertex buffer. Sí, o sea, esto existe. Los modelos 3D no son magia. Los modelos 3D son colecciones de vertex buffer y index buffer. ¿Sí? Sépanlo porque es importante saber que tenemos esto ahí y que no está flotando todo esto. Esto vive en la GPU. Lamentablemente para estos modelos no podemos acceder a los vértices sin primero hacer, por ejemplo, no sé, vertex buffer y getData. ¿Sí? GetData es lo mismo que setData, pero para el otro lado. ¿Sí? GetData implica de este vertex buffer que vive en la VRAM, o sea, en la GPU, quiero que me dé los datos de sus vértices. ¿Sí? Entonces, primero debería saber de qué manera están estructurados esos vértices. Por ejemplo, puede ser, no sé, vertex position color. Y debería pasar un array acá para que me lo llene de esa data. O sea, sí, podemos pedirle a un vertex buffer la data y podemos mandarle la data. Sepa que son 2 instrucciones costosas. ¿Sí? Pero sí, nuestros modelos al fin y al cabo son vertex buffer, index buffer. Todavía no dibujamos nada. ¿Preguntas hasta acá? Acá me comí debería ser 6. Ok. ¿Hay preguntas? Bueno, vamos a dibujar esto. Para dibujar, básicamente, para dibujar así como está, lo que deberíamos hacer es una cosa, que es el método draw, graphics device índices, y le pasamos nuestro index buffer. ¿Sí? Esto le dice a la placa de video, ¿sí? Que, como dijimos al principio, señale a este index buffer y ahora va a dibujar usando este index buffer. De la misma manera, vamos a pasar nuestro vertex buffer. ¿Sí? Esto le dice a la placa de video, vamos a dibujar usando este vertex buffer. O sea, este vertex buffer, o sea, estos vértices, conformando triángulos según estos índices. Bien. Ahora lo que vamos a hacer parece un poco mágico, ahora lo vamos a explicar, ¿sí? Pero lo que vamos a usar primero es un efecto, que en realidad un efecto es una colección de shaders. Le vamos a decir exactamente qué shader queremos que use. Esto ya lo tenía. ¿Qué shader queremos que use? En realidad una técnica es una colección de vertex y fragment shader. Y esto se carga por, ¿cómo se dice? Se carga por content. ¿Sí? Fíjense que acá lo tienen cargado en el content.
y vamos a tratar de dibujarlo. ¿Qué quiere decir eso? Para cada uno de nuestros meshes podemos llamar a draw. Como no estamos usando meshes en este caso, o sea, este está mal, ahora sí tenemos que dibujarlo de la manera tradicional, ¿sí? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Bien. Bien. Ahora, nosotros pusimos el index buffer y el vertex buffer, y ahora vamos a hacer la llamada importante, por así decirlo. Se llama dibujar primitivas indexadas. ¿Qué quiere decir? Vamos a dibujar primitivas, que en este caso van a ser triángulos, indexadas por nuestro index buffer. El vértice base es 0, empezamos en el 0, y vamos a dibujar dos primitivas, si podemos. No sé si esto va a funcionar, vamos a probarlo. Está ahí, pero tiene un cooling medio raro. ¿Qué está pasando? ¿No? Ya sé qué está pasando. Vamos a dejar de dibujar el modelo de TGCito, porque algo está tapando y no sé qué. Ahí está. Bueno, fíjense que está flotando ahora en espacio de mundo, y es como un romboide, pero estos son dos triángulos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todas las cosas que pasen, o sea, todas las veces que hacemos mesh.draw, o model.draw, que en realidad es un poco más alto nivel, internamente siempre está llamando a estas instrucciones, ¿sí? Más que nada esta, indexed primitives. Indexed primitives implica que tenemos un index buffer ya asignado y podemos usarlo para indexar nuestras primitivas. ¿Podemos hacerlo sin indexar? Sí. User indexed primitives. Acá hay que pasarle nosotros el index buffer. No vale la pena hacer eso la mayoría de los casos. Hay casos en donde sí, hay casos donde no. La mayoría de los casos no vale la pena, porque ya tenemos nuestro index buffer asignado en la placa de video. Entonces, decirle a la placa de video, toma, te paso este index buffer nuevo, es costoso. Preferimos esta forma para las cosas más tradicionales. Bien. Nadie me preguntó por qué se ven las dos caras del romboide este. ¿Alguien tiene idea por qué se ven las dos caras? No activamos el backface cooling. Exacto. Vamos a hacerlo. Acá podemos definir si es clockwise o counterclockwise, o sea, hacia las agujas del reloj o en contra. El estándar creo que es counterclockwise para DirectX. Fíjense que ahí poniendo haciendo eso hicimos que se vea una cara sola. Si nos damos vuelta, ¿sí? Si vamos del otro lado, se ve la otra. ¿Por qué es eso? Los normales están apuntando a distintos lados, los de los dos triángulos están apuntando los normales a distintos lados. Bien. En realidad, sí, pero tengan en cuenta que estamos hablando de normales de triángulo. Nosotros no definimos normales por vértice acá, porque no quisimos, pero acá estamos usando normales por triángulo. O sea, backface cooling usa normales por triángulo. ¿Y cómo hace para calcular normales por triángulo? Bueno, usa esto, ¿sí? Esto es el orden de indexado, podemos decirle. Y que yo haga 0, 1, 2 y no haga otro orden, por ejemplo, si tenemos el vértice este que está arriba, después este de la izquierda, después el otro de la derecha, si hacemos 0, 1, 2, estamos yendo, como se dice, en contra de las agujas del reloj. Si hiciéramos al revés, 0, 2, 1, que es arriba, derecha, izquierda, estaríamos a favor de las agujas del reloj. Entonces, de esta forma, yo asumo que
van a verse las dos caras o ninguna, ¿sí? Eso depende 100% de cómo hayamos puesto nuestros vértices. Sí, nuestros índices en realidad. Tengan en cuenta que los modelos 3D generalmente vienen con esto ya súper pulido, o sea, no deberían por qué pelearse, no deberían tener que pelearse con el orden de las cosas si ya lo tienen armado el modelo 3D. Pero si van a hacer un cubo, o si van a hacer no sé, un plano o lo que sea, bueno, tengan en cuenta que el orden importa. Es la regla de la mano izquierda. ¿Se fijan? Si vos vas como recorriendo el orden de los puntos, te va a quedar el pulgar para el lado que saldría el vector normal. Exacto. Regla de la mano izquierda porque DirectX nos odia. Entonces, como todos teníamos la mano derecha, nos lo cambiaron para estar más atentos. Bien, preguntas hasta acá. Vamos a hacer un cachito más, pero... No sé si estamos viendo el poder que tiene esto. O sea, podemos definir geometría a nivel procedural. Podemos hacer modelos 3D en base a programación. No hace falta quedarse con esto. Podemos definir esto a nivel procedural. Por ejemplo, si no me equivoco, por acá en Samples estaba la esfera. La esfera hace geometría a nivel procedural, ¿sí? O sea, es un poco más compleja la matemática, pero... El cilindro es más fácil de seguir para mí. Vamos al cilindro. El cilindro, al fin y al cabo, tiene que ser 2 tapas. O sea, 2 tapas y n grados de teselado, pero al fin y al cabo es vértices e índices. Vamos a Blender. Esto ya escapa un poco de la materia, pero vamos a ver un cilindro acá. ¿Sí? O sea, vamos a modo edición y vamos a ver los vértices. El cilindro, al fin y al cabo, está bien, acá no se ven los triángulos, pero al fin y al cabo es esto. O sea, son vértices dispuestos de manera circular para cada cara y después se unen como se dice, las dos caras. Es relativamente simple de hacer, ¿sí? Lo que hay que hacer es iterar según una cantidad de, no sé, sí, una cantidad radial que definamos, un ángulo que definamos. Por ejemplo, no sé cuántas subdivisiones tiene. Vamos a borrarlo y hacerlo de nuevo. Por ejemplo, tiene 32 vértices en total, tiene un radio y tiene una altura estipulada, pero esto es hacer el ABC, ¿sí? O sea, poder hacer esto configurable es así de simple, ¿sí? No tiene nada más. De nuevo, esta herramienta de poder hacer geometría de manera procedural y hacerla de manera, no sé, quizá matemática o algorítmica o lo que sea, es súper potente, ¿sí? O sea, y todavía no me metí en shaders, ¿sí? Todavía ni vimos el shader que está corriendo. Esto es potente porque podemos definir geometría según nuestras necesidades. Y de hecho, debe estar lleno de programas que hacen geometría en tiempo de ejecución para, no sé, para lo que sea. Un uso interesante es que uno puede definir distinta calidad dependiendo del tamaño del mesh, ¿no? Digamos, si yo voy a generarlo, cuando genero una esfera muy grande, le voy a poner más triángulos que si genero una esfera más chiquita. No sé, digo, para optimizar ese tipo de cosas. Sí, o una pista de carreras que se arma sola. También. O sea, pensándolo así, quizás, debe ser un bardo hacer eso, pero es poner posiciones e indexarlas de manera correcta. Hacer terreno de manera procedural, también se usan técnicas de usar básicamente un plano bastante teselado y elevar los vértices en el eje Y según
no sé, una textura, o según un ruido, o según alguna variable random. Entonces, no sé, no sé cómo hacer para que vean el potencial de esto, pero lo van a ir viendo conforme vayan haciendo el trabajo práctico. Bien. Algo más antes de pasar a shaders. No vamos a mostrar el shader 100%, pero vamos a mostrar la estructura base. Recuerden que hay muchos tipos de shader. Habíamos visto el vertex shader, que transforma puntos de espacio local a puntos de espacio pantalla. Para cada vértice. Después tenemos el fragment shader, que agarra fragmentos y los transforma en colores. Y, bueno, después el geometry y el tessellation, que son más complejos. No les voy a decir ignórenlos, pero, o sea, hay un montón de lecturas sobre eso y son súper útiles, pero no los vamos a aplicar en mayor medida. Bien. Habrán visto en algunos lados que hay un efecto, ¿sí? Un efecto es la manera de MonoAim de hacer un wrapper de lo que es un shader o una colección de shaders. Y carga cosas que están dentro de la carpeta contenido, ¿sí? Y generalmente se titulan con el archivo .fx, aunque creo que podrían tener cualquier tipo de formato. Creo que a los compiladores de shaders, que son programas de la GPU, corren para cualquier tipo de formato, porque en realidad lo que importa es el contenido que está en código. Así que pongamos el formato que queramos, es cualquier cosa, pero mejor si ponemos FX, sí. Y desde el contenido tenemos que incluir este FX. Una vez incluido, podemos importarlo a nuestro juego. Y ya lo tenemos cargado. Una vez cargado, podemos asignárselo a nuestros modelos, ¿sí? Si nuestro modelo es un modelo 3D cargado, deberíamos hacer algo parecido a esto, que es asignárselo a cada parte del modelo. Recuerden que cada parte es un vertex buffer e index buffer. Y si no, deberíamos hacer algo así para correr nuestro shader, ¿sí? ¿Qué significa correr nuestro shader? Correr nuestro shader implica decirle a la placa de video: voy a usar este recurso que está de nuevo en la placa de video. O sea, para resumir, lo que estamos haciendo acá es, le decimos a la placa de video: mira, usa estos índices que lo tenés en tu index buffer que definimos acá, ¿sí? No es que tiene que pasar el index buffer. El index buffer ya vive en la placa de video. Solo le estamos diciendo dónde ir a buscar. Usar nuestro vertex buffer, ¿sí? El vertex buffer, de nuevo, vive en la placa de video. Después estamos asignando algunos parámetros a nuestro shader. Ahora vamos a ver qué es. En este caso, una matriz de mundo. Y después, para cada pasada de nuestro shader, le estamos diciendo a la placa de video: usa esta pasada de shader para dibujar lo que vayas a dibujar. Y después dibujamos. Para modelos 3D es bastante parecido, solo que MonoAim lo hace internamente de esta manera, ¿sí? O sea, no hace falta hacer pass apply. El mesh draw ya usa el pass interno. Pero ahora vamos a ver bien qué es cada cosa. Bien, shaders. Vamos a explorarlo mucho más otras clases, pero es importante ver qué son, ¿sí? Primero vamos a ver el vertex shader, ¿sí? Vertex shader, primero vamos a ver la sintaxis, ¿sí? La sintaxis es muy parecida a C. Esto no es tan malo como piensan que es. No vamos a manejar memoria, así que no se preocupen. Pero es parecida a C porque tenemos estructuras, tenemos... es todo bastante numérico, tenemos operaciones. No existen las clases, no existe nada muy de alto nivel acá. Pero hay, por ejemplo, algunos defines que podemos definir, etc. Acá hay algunos links de ayuda que están bastante buenos. Si no me equivoco, hay guías de HLCL y también está el complemento para resaltar los colores de esta manera. Bien. Volviendo a la sintaxis, de nuevo, es muy parecida a C. Y lo que vamos a hacer al principio de todo es definir una estructura base. En realidad que se llama bases, tiene que ver, podemos definirla como input y output, o vertex shader.
input y vertex shader output. Borra todo esto. Y vertex shader input y vertex shader output es lo que dice el nombre, ¿sí? Esto es lo que ingresa a mi vertex shader, que de nuevo es un programa que corre para cada vértice, y esto es lo que sale del vertex shader, que es de nuevo el programa que corre para cada vértice. Entra una posición, y en este caso definimos que entre un color, ¿sí? Voy a cambiar estas cosas acá. Entra una posición y un color. Fíjense que esto es igual a lo que tengo en el vertex buffer de la aplicación, posición y color. Aunque puede no ser así, puedo decir entra solo la posición, y acá el color lo puse y no lo voy a usar y pierdo memoria. Pero bueno, podemos usar solo la posición y el color, si queremos. Y sale la posición y el color, en este caso, ¿sí? Ahora vamos a ver bien. Es importante ver que en esta estructura no es como una estructura en C donde tenés estructura y no sé. Digo, sí, no es solo eso, sino que hay dos cosas anotadas. Primero, los tipos de datos. Los tipos de datos acá se manejan la mayoría en punto flotante. Hay enteros, obviamente, hay un montón de estructuras, etc. Pero la mayoría de las cosas que vamos a usar son flotantes, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si definimos float 4, en realidad es similar a definir vector 4 acá, ¿sí? Es un vector de 4 posiciones de punto flotante. Lo mismo para el float 3, y float 2, y float. Float 4, 3, 2 y el float normal son valores de punto flotante de los cuales podemos hacer operaciones. Vamos a verlo. Tenemos, por ejemplo, acá estas cosas se llaman semánticas, que son como texto que le ponemos al shader en nuestras estructuras de entrada y salida, que le dice a la placa de video, esto es la posición que va a entrar, ¿sí? Esto es un color que va a entrar, ¿sí? Si tuviésemos más cosas, por ejemplo, la normal, podemos definirlo así. Hay una guía de semánticas acá. Hay un montón, pueden leerlas. Lo importante es saber cuáles se interponen de alguna manera y cuáles de otra. Y también es importante saber que la posición, ahora vamos a ver qué pasa por la posición, es especial, ¿sí? Lleva la semántica position 0 y entra como position 0. Es importante notar que las semánticas son maneras de etiquetar registros dentro de la GPU que tienen significados especiales. Por eso cuando nosotros decimos position 0 va a ser la primera posición que venga en mi vertex buffer, ¿sí? Nada, dato para que lo sepan. Como dijo Ronald, es importante saber cuáles tengo que usar y cómo se interpolan. El resto después la placa hace su magia. Apenas de hecho tiene comentarios esto. Bueno, y la salida del vertex shader, como seguro si prestaba atención en la clase, ¿se acuerdan que es la posición en espacio de pantalla? Y puede tener más cosas como color u otras cosas que queramos pasar de un shader a otro. Bien, vamos a ver al menos el vertex shader bien por arriba. El vertex shader, fíjense que entra un vertex shader input y sale un vertex shader output. Estas son estructuras que nombramos nosotros, puede llamarse de cualquier manera. Definimos la salida, y la salida como estructura la vamos a llenar, ¿sí? La vamos a llenar con los datos que me piden. La posición y el color en este caso. ¿Qué vamos a hacer con la posición? Miren. Primero vamos a tomar nuestra entrada de posición, ¿sí? ¿En qué espacio está una posición que está en el modelo así nomás? O sea, que viene del modelo. O sea, mandamos un modelo así como está, dibujada la placa de video, y en qué espacio están los vértices. En el espacio mundo, digamos, en el Word. No, está en espacio local, todavía no está en el espacio de mundo. El espacio de mundo sería si lo multiplicamos por una matriz de mundo. ¿Sí? Que es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Fíjense esta línea,
que va a definir la posición de mundo como la multiplicación entre la posición que me viene de cada vértice por separado por el mundo. El mundo es una variable uniforme, se las conocen así, porque son, podemos ponerle el tag uniforme, no me acuerdo. Esto es bastante de GLSL, o sea, este lenguaje es HLSL, pero que es High Level Shader Language, pero también está GLSL, que es la versión de OpenGL. Las variables uniformes son las que son externas al shader y no tienen nada que ver con los vértices ni con los fragmentos, ¿sí? Es como algo que yo le doy al shader para que use. Por ejemplo, en este caso, fíjense, tenemos las tres matrices fundamentales. Mundo, vista y proyección. Y que son float de 4x4. Esto implica que son matrices. Ahora vamos a ver cómo se las pasamos al shader. Pero lo importante es que en nuestro vertex shader, lo primero que hacemos después de definir nuestra estructura es multiplicar nuestra posición de espacio local, o espacio modelo también se conoce, a espacio en mundo. ¿Sí? Entonces, los vértices entran en espacio local y de esta operación salen en espacio en mundo. Lo guardamos en esta variable. Después lo que hacemos es multiplicar nuestro espacio de mundo, o sea, nuestro vértice en espacio de mundo a espacio de vista. ¿Sí? Y por último, de espacio de vista a espacio de proyección. Como dijimos, entra un vértice en espacio local, sale un vértice en espacio de proyección. Fíjense que esto lo asignamos a la salida. Después, otra cosa que hacemos es propagar el color. Esto se llama propagar algo, que es cuando tomamos un dato que viene de nuestra entrada y lo mandamos a la salida así como vino. Con la posición no podemos hacer eso. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa si hacemos esto? Como que rompería, quedarían un par de píxeles pegados en tu pantalla y el resto del modelo sería como gigante o una cosa así. Muy bien, ¿por qué? Y porque el espacio en pantalla iba de 0 a 1 o de menos 1 a 1, y quizás el modelo, no sé, tiene 10 de ancho, y si vos le pasas la posición como está y está en el centro, suponiendo, te lo pegarías a la cara. Bien, en el mejor de los casos, esto va a hacer que el modelo no se vea. En el peor de los casos, lo va a pegar a la pantalla. Como acá definimos cosas en un espacio que es muy raro esto, pero definimos un romboide en un espacio de menos 1 a 1. Ok, esto falló. Quizás acá se ve en la pantalla. Ojalá que sí, así vemos el efecto y lo hagamos todo negro, pero tengan en cuenta que si cualquier modelo ustedes no hacen esto, no se va a ver. Ok. Denme un segundo, me arreglo estas cosas. Ahora explico lo que pasó ahí. Ok, vamos a arreglar esto también. Si una pregunta es para verificar de que no sea nulo. Ahora vamos a hablar de eso. Pero sí. Estaría bueno tener eso en Java. En Java. René, ¿querés decir algo al respecto? René trabaja en Java y... Fíjense lo que está pasando ahí. Como nuestro triángulo va de menos 1 a 1, nuestro rombo, queda justamente centrado en pantalla. Pero ¿qué pasa si Ronan mueve la cámara ahora? Estoy moviendo la cámara, O sea, no les estoy mintiendo, la cámara se está moviendo. ¿Por qué no se mueve? ¿Quién me dice? Se pegó a la cámara. ¿Por qué se pegó la cámara? Es porque no... le pasaste directamente a la... Ahí en el shader le mandaste directamente la posición que tenía. Sí, local. ¿Y entonces? Y no le estás pasando como transformada a la proyección.
Exacto, no estamos proyectando nada. No está, la cámara puede cambiar todo lo que queramos, pero si yo no estoy moviendo los vértices. Exactamente. O sea, si no estamos moviendo los vértices de espacio local, espacio de proyección, y el resultado es inestable al menos. O sea, no sabemos qué va a pasar. Acá justo se dio que coincidía el espacio local con el espacio de proyección y se pegó a la cámara, porque los vértices están definidos de esta manera. No sabemos qué va a pasar, te lo puedo disputar un poquito. No, o sea, sí sabemos qué va a pasar, pero bueno, la mayoría de las veces esto no es lo deseado. Claro, si no es un modelo que estás armando vos a mano para que particularmente quede, no va a andar. Entonces ahora multiplicamos por mundo, después por vista, después por proyección y propagamos el color. ¿Sí? Después retornamos nuestra estructura de salida, que es nuestro Vertex Shader Output. Y bien, ahí ya ejecutó nuestro Vertex Shader. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces corre este Vertex Shader por frame? ¿Alguna idea? ¿Cuántas veces corre un Vertex Shader? ¿Una vez por vértice por triángulo? Exacto. Por vértice por triángulo, o sea, si yo tengo un triángulo va a correr 3 Si veces. dos triángulos comparten un vértice, ¿ese Sí. vértice no se procesa 2 veces? ¿Me estás preguntando o le estás afirmando? Lo afirmo. Ok, sí, bien. Sí, Ok. por eso nos gusta optimizar y usar un index buffer. ¿Sí? Porque acá tenemos 4 vértices y tenemos 2 triángulos. Esos 4 vértices van a correr solo una vez el Vertex Shader por frame. ¿Sí? Ten en cuenta que esto está corriendo todo el tiempo, o sea, 60 veces por segundo mínimo. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que estas 4 instancias de Vertex Shader corren en paralelo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que básicamente la placa de video tiene estructuras y cores dedicados a dividir el trabajo de estos vértices en estos cores, y los cores van a levantar los datos necesarios para correr estas instrucciones y van a correr todas estas instrucciones de manera paralela, ¿sí? O sea, y eso es... Sí, vale. De hecho, un comentario medio al margen, pero el uniform que vieron que Ronan puso arriba hace que esas matrices se carguen en un registro que es compartido entre todos los núcleos. Entonces se ahorra memoria, porque si no estaría... O sea, el uniform le va a decir que no va a variar esa variable. No va a ser distinta para cada vértice. Entonces la placa de video capaz que no, pero puede optimizarlo y ponerlo en un lugar donde se comparte entre todos los núcleos, en vez de tener una copia para cada uno. De hecho, si queremos modificar la matriz de mundo para cada vértice, y no vamos a poder, ¿sí? Podemos acceder a... Sí, por ejemplo, ya que es una matriz, podemos acceder a esto y ponerle 3. Eso entra dentro de comportamiento indefinido. A ver. ¿Viste? Cuando demonios nasales. Bueno, no funcionó. No podemos modificarlo porque es una condición de carrera infinita. O sea, piensen si cada vértice que corre en paralelo modificara algo de las variables que necesitan otros vértices, sería una condición de carrera, pero total. Y no es la idea, y la idea de la placa de video es paralelizar, y una de las ideas de paralelizar esto es que cada vértice sea independiente del vértice al lado. ¿Sí? En este vértice que estoy corriendo ahora, ¿sí? Que puede ser el 0, 1, 2 o 3, no sé de los vértices de al lado. No existen para mí. ¿Sí? O sea, existen, pero en esta etapa, la GPU y los cores no conocen los vértices de al lado. ¿Sí? Después vamos a ver que eso es mentira, pero por ahora, o sea, gráficos 1, no conocemos lo que hay al lado. ¿Sí? Gráficos quizás
Sí, cuando hagamos Cuando TGC2. hagamos TGC4 quizás hablemos de... No, Sí. no es tan avanzado, pero No es por que ahora no- quédense con eso. No es que no conoces, sino que ver vértices de al lado sería una operación bloqueante, porque tenés que esperar a que los vértices de al lado terminen. Y entonces se empieza a poner medio como dijo Ron, empiezan a hacer todas condiciones de carrera, porque si dos vértices están esperando entre ellos, ¿qué pasa? Entre otro montón de cosas, ¿no? Es mucho más fácil el modelo mental y computacional si uno piensa que son independientes y yo no sé nada ni quiero saber nada de los demás. Bien, vamos con uniformes, ¿sí? Las variables uniformes, como dijimos, son variables que se declaran como un scope global, por así decirlo. Y fíjense que hay matrices, hay vectores, hay flotantes de una dimensión. Ahora, la idea es usar esas uniformes de manera que podamos comunicarlas entre la aplicación y el shader, ¿sí? La aplicación es el archivo C# que tenemos. Y la idea es la siguiente. Vamos antes de ver técnicas y otras cosas, vamos a ver, por ejemplo, cómo hacemos esto, ¿sí? Por ejemplo, queremos pasarle a nuestro modelo una matriz de mundo, ¿sí? Entonces, esta es la forma. F, parameters, ¿sí? Elegimos la clave mundo, es un string que tiene que ser el mismo que sea acá. Set value y le asignamos un valor, ¿sí? En este caso, la identidad, ¿sí? La matriz con la diagonal principal en 1. También fíjense que pasamos la lista y la proyección de la misma manera, ¿sí? Son las matrices que nosotros definimos y hablamos y lo que sea, toda la clase pasada, estamos usando en el shader para que el shader agarre nuestros vértices, vamos a hacer esto acá, agarre nuestros vértices y multiplique cada uno de nuestros vértices por cada una de estas matrices. Vieron que es importante ver que no hacemos esta operación en CPU, porque nos llevaría años. Imagínense si por cada vértice aplicamos cada una de estas matrices por cada frame. No, es un montón. La placa de video lo hace muy rápido, ¿sí? Le definimos la matriz de mundo, viste, proyección, y estas multiplicaciones las tiene cableadas cada core. Los cores están optimizados para hacer estas operaciones un montón de veces por segundo. Sí, o sea, la placa de video es experta en multiplicar matrices más de esta forma, ¿sí? Bien, ¿por qué el signo de pregunta? Porque MonoGame y MojoShader, que es el parser de shaders que tiene, que define, o sea, básicamente que define el estándar de shader que va a darle a la aplicación gráfica a la API gráfica, perdón, según si es OpenGL o DirectX, que son los dos tipos de API gráficas más conocidos o que usamos acá. MojoShader, si vos definís algo acá, una variable uniforme, y no lo usás en tu código, y la pasás desde la aplicación gráfica, rompe. ¿Por qué? Porque MojoShader te borra la variable. O sea, si tiene sentido, pero es molesto. Si no usas diffuse color, por ejemplo, que puede ser un color difuso, si no lo estamos usando, y acá pasamos diffuse color, vamos a hacer con color, si es un color. Está usando el color de Microsoft, que apesta, y quiero usar el de MonoGame. ¿Cómo era esto? ¿XNA? Sí. Apuliano. No quiero que sea. Vamos a pasar un vector. No importa. Esto va a pinchar, porque esta parte de acá a la izquierda es nula. Entonces el signo de pregunta evita correr la siguiente instrucción si la parte anterior es nula. ¿Es molesto? Sí. ¿Se puede evitar poner un signo de pregunta? Sí. ¿Rompe la performance? Un poco. Nada significativo.
Bien. Diffuse color. Bien, bien. Bueno, de esta manera podemos enviarle datos a la placa de video y la placa de video puede usarlos, obviamente el mismo dato para todo el modelo. En este caso, la misma matriz de mundo para los 4 vértices, la misma matriz de vista para los 4 vértices, la misma matriz de proyección para los 4 vértices, y así. Pero, ¿qué más podemos hacer? Bueno, estos archivos shader en realidad definen dos cosas, un vertex shader y un fragment shader. El fragment shader, como habíamos hablado recién en la clase, toma los atributos del vértice, ¿sí? Y devuelve un color. ¿Cómo un color? Sí, un color. Un color que tiene 4 componentes. En este caso, RGB y alfa. El alfa, en realidad, cuando lo devolvemos, depende de muchas cosas si se usa o no. En realidad siempre se usa, solo que para habilitar el alfa blending, que es transparencias cuando dibujamos modelos, hay que habilitarlos de la aplicación gráfica. De hecho, quiero ver qué pasa si pongo 0,5 y si habilitamos el alfa blending. Podría verse un poquito opaco. No, no funcionó. Hay algo más que no estoy haciendo que debería estar haciendo. Voy a bajar un poquito. Ahora el blend state. No, está bien. Bueno, ahí tenemos de este color. No se va a apreciar porque esto es blanco en realidad, pero 0,2 de opacidad. No se va a apreciar la transparencia muy bien, pero bueno, sepan que ese último valor toca el alfa. Bien, y acá podemos hacer un montón de operaciones, ¿sí? Esto lo vamos a ver hoy, ¿sí? Primero veamos que esta función que toma atributos interpolados y devuelve un color, devuelve un float 4. Esta función básicamente puede tomar la entrada de nuestros vértices, ¿sí? Por ejemplo, podemos tomar el color, ¿sí? No tome la posición, yo lo advierto esto, si no van a romper por todos lados. No tome la posición así como viene, porque se va a romper, no te deja tocar este registro, deberían tocar otro. Bueno, ya lo vamos a ver mejor en otras clases, pero por ahora vamos a hacer cosas como esta, ¿sí? Vamos a tomar el color que propagamos, que salió de nuestro vertex buffer, que acá está. Estos colores que definimos acá, estos colores llegan al vertex buffer, se interpolan, o sea, perdón, se propagan y se interpolan. Y al fin es el resultado. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no se ve el triángulo? ¿Qué pasó con el color? ¿Alguien sabe? Está mezclado, ¿sí? El fragment shader no nos va a llegar el color así tal como lo mandamos. Nos va a llegar en color interpolado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si este vértice tenía color rojo y este vértice tenía color verde, todos los fragmentos, o sea, candidatos a píxeles que estén en el medio, van a tener un color entre rojo y entre verde. Y fíjense que acá mezclo el azul, rojo y verde, y también mezclo el blanco que tiene este vértice. Entonces ya podemos colorear nuestros modelos. Otras clases vamos a ver cómo darle un poco más de profundidad a esto, pero ya así como está, es bastante poderoso. Por último, definimos una técnica que es una estructura, por así decirlo, que tiene una pasada, que por ahora siempre vamos a usar una, podemos usar distintas en un futuro. Y esta pasada, en realidad, lo que tiene es un vertex shader y un pixel shader, ¿sí? Un par. Y esto le dice, esta técnica, que se llama base, tiene este vertex shader y este pixel shader, ¿sí?
Entonces después en la aplicación vamos a usar esta técnica y podemos usar distintas técnicas. ¿Sí? Podemos definir distintas técnicas en un mismo shader y hacer cosas distintas. O sea, distintas técnicas implica tener distintos vertex shader, distintos pixel shader o combinarlos de otra manera. ¿Y por qué queremos hacer eso? Y porque queremos aplicar distintas técnicas acá y no queremos escribir otro archivo. Bueno, es válido, podemos meterlo acá. Y después seleccionamos la técnica de esta manera. Bien. Vamos a ver un ejemplo. No sé, con el mismo vertex shader, pero un pixel shader que en vez de hacer esto, haga esto, ¿sí? ¿Qué va a hacer este pixel shader? Bueno, no lo asigné, así que no va a hacer nada, va a ser lo mismo que el anterior. Así que para asignarlo, tenemos que seleccionar la técnica que queremos, que es el base 2. Y esto por ahora invierte los colores, ¿sí? Lo que era blanco ahora es negro, lo que es rojo. Rojo este. Bueno, no importa, o sea, esto básicamente toma uno menos el color que había. Bien, para pensar, no sé si vamos a presentar algo más porque ya va siendo la hora. No. Pero bueno. Dudas, consultas, ¿se entendió todo? No asustarse, igual vamos a ver durante un rato largo shaders y cómo escribirlos. De hecho, casi todo lo que queda de la materia se habla de escribir shaders. Se entendió, pero es con mucho contenido. Sí, es mucho contenido. Esta clase tiene Hay mucho que contenido. masticarlo mucho. Exacto. Les va a pasar que las clases tienen mucho contenido, uno va a pensar que se entendió todo, después van a ir al trabajo práctico y van a tener que ponerlo en práctica, y ahí es cuando se fijan los contenidos. Exacto. No es una ley, quizás entendieron todo ahora y ya están para romperla en el TP, pero dense tiempo y háganse tiempo para trabajar estas cosas en el trabajo práctico, y eso